Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chips, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin rompe su propio récord. Q es la entrada con más tiempo para una canción solista de K-pop en la lista diaria de Spotify de Estados Unidos. Antes el récord lo tenía Like Crazy con 269 días y ahora es Q, con más de 270 días. ¡Felicidades a Jimin! Q se mantiene en el puesto número 1 en la lista Spotify Kazajstán por 270 días consecutivos y así es la segunda canción más reproducida en la historia de Spotify de ese país. Felicitaciones a Jimin y a las fans. Q en Spotify Brasil se ubica en el número 141, Spotify Canadá número 155, Spotify España número 137, Spotify Polonia número 143. Spotify Estados Unidos número 155. Spotify Perú número 21 y Spotify Global número 24. Recuperemos las reproducciones de Who. Sabemos que hay un desgaste natural, pero debemos seguir luchando por Jimin. La canción sigue en los Billboard y es necesaria mantenerla en esa lista el mayor tiempo posible. Q ocupó el séptimo lugar en la lista global de K-pop de Circle Chart para marzo de 2025. Bien por Jimin. Who ha superado los 1.610 billones de reproducciones en Spotify. ¿Y si alcanzamos los 2 billones? Vamos a seguir escuchando Who. Jungkook tiene la mayor cantidad de canciones de un artista asiático masculino en alcanzar los 100 millones de reproducciones en Spotify en 2025. 7. Standing Next to You y 3D. Felicitaciones Jungkook. 7 en Spotify Global. Se ubica en el puesto 86 y Jungkook en los mejores artistas diarios de Spotify, está en la posición 190. Sigamos reproduciendo la música de Jungkook que está a punto de salir de los mejores artistas diarios, no lo permitamos. 7, ahora es la canción número 84 con más reproducciones en la historia de Spotify, la canción con mejor clasificación de un artista asiático. Felicitaciones Jungkook. Golden es el álbum más grande de un artista asiático tanto en la lista europea de álbumes de Apple Music como en la lista europea de iTunes de todos los tiempos, superando a Map of the Soul, 7 de BTS en puntos totales. Felicitaciones Jungkook. Jimin ocupó el tercer lugar y Jungkook el cuarto lugar en el ranking de reputación de marca para miembros individuales de grupos de chicos para abril de 2025. Incluso estando ambos en el ejército, Jimin y Jungkook demuestran que su marca es poderosa. Felicitaciones al poderoso dúo Ace. Jimin y Jungkook están nominados en los Top 200 como cantantes masculinos. Puedes marcar las dos opciones y votar de inmediato por ambos. Por el momento Jimin va primero y muy atrás Jungkook. Vamos, votemos por Jungkook. Vota por Jimin y Jungkook en el solista del año, compiten con otros idols. Faltan 4 días para que se cierre la segunda ronda, van ganando ambos con sus contrincantes, pero eso no asegura nada. Sigamos votando. Vota en los Icon en la mejor canción de todos los tiempos de cantantes solistas. Jimin está con Like Crazy y Jungkook con 7. Vota en los Top 50 Music Awards de España, es hasta el 27 de abril, faltan pocos días. Vota cuantas veces quieras por Jimin y Jungkook. Diario Militar Jungkook.
menú del día. Desayunaron: arroz, sopa picante de pollo, cerdo salteado con kimchi, brotes de soja, kimchi en cubos y leche. Almorzaron: arroz, sopa de sundai, patas de pollo deshuesados salteados con verduras, rollito de huevo, kimchi y 2 leches. Cenaron: arroz, sopa de col china con champiñón ostra, bulgogi al estilo eonjan, estofado de jamón y patatas y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, 1 grado Celsius. En la tarde, 18 grados Celsius, nublado. Tarde-noche, 14 grados Celsius, lloviendo. ¿Sabías que? Lamentablemente, las exvecinas comenzaron con su odio de siempre, porque Jimin contestó a la pregunta de una ARMY, si Jungkook estaba a su lado. Jimin ni siquiera lo nombró, solo dijo sí, así es. Solo eso bastó para desatar un hate masivo. Pero el más grave proviene de una cuenta donde amenazó explícitamente a Jimin con un arma. Esto no puede seguir. Si eres de Estados Unidos puedes presentar una denuncia online. Debes proporcionar tu dirección en Estados Unidos y teléfono. En la descripción te dejo el link para denunciar y el otro link que contiene las pruebas, que son las capturas de imagen de las amenazas. Esta persona vive en Chicago, por eso solo los residentes estadounidenses pueden hacer la denuncia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Denunciar a esta mala persona a través del link de reportes de Bighead, que también dejaré en el enlace. Ahí debes seleccionar lo que se pide. Cuando escribas hazlo en inglés utilizando un traductor para que el reporte tenga validez. Te dejaré el ID y el nombre de la cuenta. Es importante denunciar y ojalá Bighead tome acciones concretas con este tipo de situaciones. Ya esto se está poniendo demasiado violento. Basta. Ya es suficiente el hate y las amenazas. Jimin es un chico bueno, que no merece esto. Llenemos de mensajes bonitos Bevers y las otras redes sociales para Jimin, para que vea que miles de personas lo amamos. Se está dando una situación bien desagradable. En la exhibición de Jungkook en New York, hay una pared, donde puedes escribir los buenos deseos para Jungkook. Muchos han puesto que esperan la gira en solitario de Jungkook, pero a algunas supuestas ARMYs no les gusta y han rayado esas publicaciones y están invitando a otras a hacerlo, porque no les gusta la idea de una gira en solitario de Jungkook. Me pregunto, ¿quiénes son esas personas que se creen con el derecho de mandar y decidir por los chicos? Suga tuvo su gira en solitario, Hobi la está haciendo y próximamente Jin también, ahí nadie le molesta, pero cuando es Jungkook, ¿sí? Igual decir, que si Jungkook quiere hacer un tour, no le preguntará a ninguna de ustedes, supuestas fans, él lo hará si lo desea. Creo que esta gente está fuera de control. Nosotros somos fans de los chicos, solo eso, y nuestro único papel en esto es apoyarlos en sus carreras tanto en solitario como grupal. Ningún fan tiene derecho sobre un artista, que se mantengan en el lugar que les pertenece y dejen de molestar. Una ex vecina hizo esta publicación, siempre es Taekook, no Taeyong y Jungkook, dando a entender que Dispatch da como real al Taekook. Pobres, no se dan cuenta que esa página las utiliza para click. Recordemos cuando Dispatch tuvo a las Taekukas pegadas a un live, cuando anunció que Tae y Jungkook irían a un premio juntos pero solo apareció Tae, y ahí quedaron esperando y ni cuenta se dieron que las utilizaron. Además eso demuestra que el Taekook solo es una subunidad. Cuando los medios coreanos escriben de las parejas, los hace por su nombre, ouch. La desesperación que se cargan las vecinas es totalmente fuera de lo normal. Ni imagino cómo van a estar cuando falten 10 días para que salgan. Ahora ya lo sabes. ¿Recuerdan de la angustia que sentimos pensando que Jimin y Jungkook se iban a separar por 18 meses? Pero como dice la autora de esta recopilación, la verdad siempre estuvo ante nuestros ojos y no la vimos. Jimin y Jungkook siempre juntos detrás de cámara, mientras los demás miembros hablaban individualmente. And I just need to move on. I have hope.
Así es, Jimin y Jungkook han sido inseparables estos 12 años. No los iba a separar el servicio militar por ningún motivo. Así han estado 18 meses juntos, uno al lado del otro. Día 52. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.